Bueno, muy buenas noches para todos. Muy buenas noches, aprendices. Bienvenidos al programa técnico en programación de software. Bienvenidas las fichas correspondientes al programa mencionado, las fichas 30, 69, 898, 30, 69, 900 y 30, 69, 901. Los instructores, los cuales están a cargo de las fichas y van a estar dentro de la formación, van a ser sus instructores técnicos, son la profesora Estela Salemme, el instructor Jonathan Bertel y la instructora que les está hablando en este momento, Sandra Zapata. Entonces vamos a realizar la presentación de cada uno de ellos. Les cedo el paso a la instructora Estela Salemme. Gracias. Muchas gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, estimados aprendices. Reciban una cordial bienvenida a este excelente programa de formación. Programación de software. Recordemos que la programación es el lenguaje del futuro. Es la herramienta que impulsa la innovación y transforma nuestras vidas. Recuerden que este es un área, nos encontramos en un área que crece a pasos agigantados y que nos amplía mucho el perfil. Entonces los invito a que muy persistentes, allí pendiente a todo el proceso formativo, que yo sé que esto les va a ayudar a adquirir muchas habilidades y conocimientos necesarios para que ustedes puedan crear, diseñar y desarrollar todas las soluciones tecnológicas que impacten actualmente a la sociedad. De nuevo, reciban una cordial bienvenida. Muchas gracias, instructora. Bueno, le damos el paso al instructor Jonathan Bertel. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, señor, le escuchamos. ¿Sí? Sí, señor. Okay. Quiero darles también de mi parte la bienvenida a todos. Felicitarlos por este paso tan importante, como ya lo dijo la instructora Estela Salemme. Aquí en primera instancia, y es, digamos, comenzar una formación frente a una, podemos decir, una profesionalización en particular, porque sé que muchos de los que están aquí, pues no se van a quedar solamente con este técnico, ¿cierto? Si tomaron la decisión de embarcarse en el contexto de la tecnología y la programación de software es, por así mencionarlo, el pilar que hoy por hoy, en este contexto, digamos, actual, está mandando la parada. Si se dan cuenta, ustedes van a ser transversales. La mayoría de todas las otras profesiones buscan codificar, programar, ¿cierto? Llevar al siguiente nivel las soluciones, llegar al siguiente nivel, digamos, las propuestas que van a permitir hoy por hoy ser fundamentales en el mundo real como está, ¿cierto? Entonces sería muy bonito que ustedes no se queden solamente con el técnico, aprovechen, porque la formación es muy corta, pero a la vez va a depender muchísimo del esmero que les coloquen aquí. ¿Listo? Les doy la bienvenida. Para nosotros, como instructores, es agradable ver el interés de muchos de los, digamos, de aprendices por este campo de estudio y campo de formación. Entonces, bienvenidos, muchas bendiciones y estamos dispuestos siempre a apoyarlos. Que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra formación. Iniciamos con nuestra fase lectiva. La evidencia que hoy vamos a orientar es el taller de técnicas e instrumentos para elicitar requisitos. Vamos a conocer un poco más de esta evidencia, cuál es la competencia y sus resultados de aprendizaje a evaluar. Bueno, dentro del orden del día, dimos la bienvenida, vamos a identificar la temática correspondiente a la evidencia de la semana, se va a realizar la socialización de la evidencia, se va a dar solución de dudas e inquietudes y por último el cierre de la sesión o conclusiones. Bueno, dentro de los datos
generales de la evidencia mencionada. Entonces vamos a recordar algunos datos generales, como cuáles. Nos encontramos dentro del programa de formación, programación de software. El proyecto formativo es programa de módulo de sistemas de información orientado a servicios enfocados a pequeñas y a medianas empresas. En el momento vamos a iniciar en la fase de proyecto análisis, proyecto 1. El resultado de aprendizaje que se va a evaluar es caracterizar la información a recolectar de acuerdo a las necesidades del cliente. La actividad de aprendizaje a evaluar es determinar los requisitos funcionales y no funcionales del software de acuerdo con los requerimientos del cliente. Bueno, la evidencia de conocimiento pues, que se va a entregar es el taller de técnicas e instrumentos para elicitar requisitos. Entonces, vamos a mirar cuáles son los criterios de evaluación que ustedes, pues que se va a tener en cuenta en el momento que se envíe el documento. Entonces, dentro de los criterios, primero, el documento si cumple con las normas básicas definidas para la presentación de documentos escritos. Tiene un porcentaje del 5%. Si en el documento se describe y justifica cuáles podrían ser los roles o personas que deberían incluirse dentro del proceso de licitación de requisitos, tiene un porcentaje del 20%. Tercero, si en el documento se describe y justifica cuál es la técnica o instrumento más conveniente para desarrollar el proceso de licitación de requisitos, en este caso particular, tiene un porcentaje del 20%. Cuarto, si detalla claramente el o los instrumentos definidos para la licitación de requisitos, lo cual tiene un 50%. Y, por último, si incluye las fuentes externas en un apartado de bibliografía o similar, lo cual tiene un 5%. Eso quiere decir que el documento que ustedes van a desarrollar, pues, debe cumplir con cada uno de estos criterios de evaluación. Bueno, ahora vamos a hablar de la competencia que se está evaluando. La competencia que se está evaluando es establecer requisitos de la solución del software de acuerdo con estándares y procedimientos técnicos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la evidencia como tal, de qué es lo que nosotros vamos a entregar. Nos dice, en esta evidencia se centra en consolidar los conceptos relacionados con los asociados al proceso de licitación de requisitos y los instrumentos más comunes usados de acuerdo con el enfoque de trabajo seleccionado. Para su desarrollo es importante la lectura del componente formativo de licitación de requisitos y se resolverá un taller que se emplea como técnica de evaluación. Nos dice, suponga que ha sido, nos da un caso aquí, ¿no? Nos da un ejemplo en el cual nosotros tenemos que darle solución. Y dice, suponga que ha sido contratado como analista y tiene como responsabilidad seleccionar y aplicar uno o varios instrumentos para el proceso de licitación de requisitos. Se parte de la idea de desarrollar una aplicación móvil que tenga como objetivo promocionar el turismo de las ciudades colombianas. Inicialmente, se espera que la aplicación permita seleccionar un destino específico y una fecha tentativa para la visita y el sistema les permita a las personas generar un itinerario para la visita de lugares en el destino seleccionado. El proyecto está en las primeras fases y requiere que pueda ayudar a acotar y definir más claramente los requisitos del sistema a desarrollar. Para desarrollar esta actividad, deberá definir cuáles podrían ser los roles
o los tipos de personas a las cuales sería importante involucrar en la licitación de requisitos del caso mencionado. Luego, deberá planear y construir uno o varios instrumentos para cada uno de los roles identificados. Deberá construir un documento donde plantee toda su estrategia e instrumentos para lograr extraer los requisitos para este proyecto. Los elementos que se debe tener en cuenta en el documento generado. Entonces, o sea, lo que el documento debe contener. Nos dice, se debe seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo una portada, una introducción e inclusión de cualquier fuente utilizada para la definición de los elementos en la documentación construida. Y adicionalmente, el documento debe describir los siguientes elementos. Primero, cuáles son los roles o personas a las que se les aplicará los instrumentos. Segundo, los instrumentos detallados para aplicar los roles a las personas, o sea, debe describir cada uno de esos instrumentos que va a utilizar. Y tercero, debe justificar la selección de los roles o las personas de sus respectivos instrumentos. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo ustedes van a enviar la evidencia. Nos dice que esta evidencia usted puede realizarla en Word, la puede enviar en Word o la puede enviar en PDF. ¿Sí? No hay ningún inconveniente. Y nos da la orientación cómo enviar la evidencia. Más adelante yo les voy a indicar a través de qué espacio la pueden enviar. Bueno, ahora vamos aquí a especificar cuál es el material que ustedes deben estudiar en la plataforma. Entonces, recordemos que en la plataforma encontramos un menú, ¿cierto? Ese menú tiene una introducción, tiene una información general, tiene cronogramas, actividades iniciales, fase análisis, actividad proyecto, material de formación y vamos a estudiar la fase de licitación de requisitos, que es el que nos piden primero estudiarlo, observarlo, analizarlo, entenderlo, para así poder desarrollar el caso que se planteó en un momento. Ahora entonces nos vamos a ir a la plataforma. Entonces nos vamos en plataforma y en plataforma vamos a estudiar, vamos a dar un pequeño bosquejo rápidamente de el módulo que nos proponen que vamos a conocer. Entonces, ingreso en la plataforma. Me dirijo hacia mi programa. Ingreso. ¿Y qué me dice? Dice que me voy a dirigir a la fase análisis. Ingreso en actividad proyecto 1. Material de formación e ingreso en la fase de licitación de requisitos. Entonces, damos clic. Listo. Entonces, vamos a conocer el módulo. Ingreso en el módulo. Bueno, nos dice lo siguiente. Vamos a conocer el módulo de una forma rápida. Nos dice, la fase de licitación de requisitos es la recolección de datos, y se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, que pueden ser la entrevista, la encuesta, el cuestionario y la observación, o las sesiones grupales, o las visitas a instalaciones, entre otras. Cada técnica de recolección de información posee diferentes instrumentos o herramientas para ser llevadas a cabo con profesionalismo y confiabilidad. Entonces aquí ya nos está dando dos datos. Nos dice que las técnicas de licitación de requisitos, ¿cuáles son? Nos dice que son la entrevista,
la encuesta, el cuestionario, la observación, las sesiones en grupo, las visitas a instalaciones, entre otras. Y nos dice que para recolectar esa información vamos a utilizar unos instrumentos. Entonces, vamos a seguir conociendo nuestro módulo. Entonces, damos clic en iniciar. Nos dice, a través de este material se trata con detalle los pasos que se deben seguir en el proceso de recolección de datos, el uso de técnicas y de los instrumentos para tal fin. La recolección de datos se refiere al uso de gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, las cuales pueden ser la entrevista, la encuesta, los cuestionarios, la observación, las sesiones grupales y la selección de documentos, entre otros. Bueno, entonces, en este sentido, los analistas utilizan una variedad de métodos para recopilar los datos sobre una situación existente. Cada uno de estos instrumentos tienen ventajas y desventajas. Es por ello que, por lo general, se utilizan 2 o 3 simultáneamente para completar el trabajo y asegurar la investigación de una forma completa. Entonces, cuando me preguntan, instructora, ¿cuántas técnicas debo utilizar para desarrollar el caso? Usted aquí nos dice que usted puede utilizar entre 2 o 3 técnicas para que así la investigación sea un poco más completa. Entonces, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre el concepto de elicitación de requisitos. Ya lo hemos mencionado varias veces, pero lo vamos a volver a enfatizar. Y nos dice que el propósito de la licitación de requisitos es ganar conocimientos relevantes del problema, que se utilizarán para producir una especificación formal del software necesario para resolverlo. Bueno, en este caso, el concepto de problema nos dice que un problema puede ser definido como la diferencia entre las cosas como se perciben o las cosas como se desean o como se ven. Aquí se ve la importancia que tiene una buena comunicación entre desarrolladores y clientes. De esta comunicación con el cliente depende que sus necesidades queden claras. Además, al final de la fase de análisis de requerimientos, el analista podría llegar a tener un conocimiento extenso en el dominio de quién, del problema. Bueno, dentro de los objetivos de la fase de licitación de requisitos, tenemos los siguientes. Vamos a darle algunos de esos a sus compañeros. Bueno, ahí ya están todos ingresados. Listo. Dentro de los objetivos de la fase de licitación de requisitos, tenemos 3 objetivos importantes. El primero, conocer el dominio del problema para poder comunicarse con clientes, usuarios y entender sus necesidades. Segundo, conocer el sistema actual, si es un sistema manual o un sistema informatizado, y los aspectos positivos y negativos. Tercero, identificar las necesidades, tanto explícitas como implícitas, de clientes, usuarios y sus expectativas sobre el sistema a desarrollar. Entonces, aquí nos dice que nosotros debemos de realizar una planeación, ¿no? En el momento que nosotros vamos a aplicar la fase de licitación de requisitos a un determinado caso o a un determinado proyecto, tenemos que realizar una planeación. Y esa planeación busca definir las tareas a realizar para elegir y planificar las técnicas a emplear durante la actividad de licitación de la fase de ingeniería de requisitos. ¿Y cuáles son las tareas que se van a aplicar en la planeación? Primero, identificar las fuentes, donde el proceso es listar las fuentes de requerimientos. Segundo, identificar los interesados del producto, donde el proceso es
dar una categoría de los interesados, los cuales son llamados stakeholders. Tercero, identificar la matriz de stakeholders, en el cual se describen las necesidades y los criterios de éxito. En este caso, el proceso es también identificar el perfil del stakeholder. Y cuarto, revisar las técnicas que ustedes van a aplicar. El proceso es identificar las combinaciones de técnicas, como si el ejemplo, la entrevista, grupos focales, encuestas y prototipos. O sea, identificar qué técnicas van a utilizar y en qué momento las van a utilizar y el por qué las van a utilizar. Y por último está la captura de interesados, el cual el proceso es realizar un plan de captura de interesados. Pero para nosotros poder entender un poco más las tareas de la fase de licitación de requisitos, la cual nos permite realizar la planeación, es muy importante identificar los interesados, ¿sí? Los llamados stakeholders, y conocer cuáles son los tipos de stakeholders y describir los stakeholders. Entonces vamos a mirar un pequeño video, el cual nos permite conocer un poco más sobre los interesados del proyecto, o los llamados stakeholders. ¿Qué tal? Es un placer verte nuevamente por aquí. En el video anterior, te compartimos todos los detalles relacionados con el correcto involucramiento de los interesados en un proyecto. A estos se les conoce también como stakeholders y pueden ser individuos, grupos e incluso organizaciones. En este video, nos enfocaremos en conocer qué tipos de stakeholders existen y sus características. Iniciemos. En el mundo empresarial, el concepto de stakeholders es muy conocido. Significa parte interesada o simplemente interesado, que como ya lo mencionamos, son todos aquellos que tienen un interés en común y están involucrados en el desarrollo y realización de las actividades de un proyecto, siendo estos los que se verán afectados o beneficiados por el mismo. Antes de continuar, nos gustaría aclarar un término muy parecido a stakeholder que se utiliza dentro del mismo ámbito y que, a pesar de estar relacionados, no significan lo mismo. Shareholders. Los shareholders se traducen como accionistas y son únicamente aquellos que poseen una o varias acciones dentro de una empresa. Por lo tanto, los shareholders también son un tipo de stakeholder. Conocer quiénes son los stakeholders y tener en mente los diferentes grupos de interés de la empresa resulta muy útil para la toma de decisiones. Existen diferentes tipos de stakeholders en función de su relación con la empresa y su importancia para ella, y se clasifican de dos formas: internos y externos, y primarios o secundarios. Para comprender mejor esta clasificación, a través del siguiente ejemplo identificaremos el perfil en el que se ubica cada uno de ellos. En un evento deportivo de gran impacto como un campeonato de fútbol americano, se requiere de la participación de diversos stakeholders para hacerlo posible, desde su planeación hasta la realización. Siguiendo con este ejemplo y tomando en cuenta la clasificación mencionada anteriormente, los stakeholders internos, que se caracterizan por participar en la coordinación, financiación, recursos y publicación de la estrategia, pueden ser los empleados, que en este caso son todos los que participan en cada una de las actividades del evento y tienen interés en obtener un beneficio a cambio de su trabajo. Los propietarios, como la liga deportiva interesada en maximizar el beneficio que obtendrá el evento. Los inversores, representados por los patrocinadores o marcas anunciadas durante el evento, cuyo interés es posicionarse en el mercado e incrementar sus ventas. Y los accionistas, como los dueños de cada una de las franquicias formadas por los equipos de la liga deportiva, quienes aportan un capital con vistas a obtener un dividendo. Ahora hablemos de los stakeholders externos, que aunque no pertenecen a la empresa en sí, sus resultados, intereses y desempeño están ligados al éxito del evento. Estos pueden ser los clientes, como las televisoras o medios de comunicación, quienes pagan para hacer menciones del campeonato de fútbol americano en sus comerciales, o bien marcas que intervienen para poder utilizar la imagen de los jugadores.
Los consumidores son todos los que compran productos tanto de la liga deportiva como del campeonato, así como los televidentes y todos los asistentes que adquieren los boletos para entrar al estadio. Los distribuidores. Aquí se clasifican las marcas, empresas o tiendas que venden productos o servicios para la liga deportiva o del campeonato. Los proveedores, que pueden ser las empresas de entretenimiento encargadas del show del medio tiempo u otros aspectos. Marcas, empresas o compañías que proveen insumos para los visitantes y las compañías de ventas y distribuidoras de los boletos del campeonato. Y por último, la comunidad, como toda la población que puede verse afectada o beneficiada por el evento. La gestión de los stakeholders internos y externos depende en gran medida de conocer los intereses que cada uno tiene respecto a la empresa o el proyecto, de manera que se puedan elaborar estrategias destinadas a satisfacerlos. Por otro lado, los tipos de stakeholders también pueden dividirse en primarios y secundarios en función de qué tan directa es su relación con la organización. Los stakeholders primarios brindan una aportación clave para la buena marcha de la empresa o el proyecto, ya que tienen una relación directa con la organización y en algunos casos es muy estrecha, como sucede con los empleados o con los clientes. También en esta categoría se integran los proveedores, inversores o accionistas. Los stakeholders secundarios son los grupos de interés que no tienen un vínculo tan directo con la empresa o los proyectos, pero se ven beneficiados o afectados por estos, como los medios de comunicación, la sociedad en conjunto o los negocios de la competencia que también entrarían en esta categoría al carecer de una vinculación directa con la organización. Para facilitar a la empresa o al director del proyecto la identificación de los stakeholders, existe una herramienta de análisis que ayuda a jerarquizarlos dependiendo del interés, la influencia y el impacto que tienen en el proyecto. A esta se le conoce como matriz de stakeholders y se divide de la siguiente forma. En el primer cuadrante se colocan aquellos que tienen una gran influencia sobre la empresa o el proyecto, pero un menor interés, por lo que a la empresa le interesa satisfacer sus expectativas para que su influencia no sea negativa. En el caso del campeonato pueden involucrarse la comunidad, como todas aquellas personas que venden alimentos fuera de las instalaciones, productos, rentan espacios para disfrutar del evento, ofrecen servicios de alojamiento, etc. Y los directores de diferentes áreas como marketing o relaciones públicas, por mencionar algunos. En el segundo cuadrante se encuentran aquellos con gran influencia y gran interés, y son a quienes la empresa presta grandes esfuerzos y atención, de manera que colaboren adecuadamente, como es el caso de los sponsors, que pueden ser todas las marcas que patrocinan al campeonato deportivo, así como las compañías que pagan por ingresar anuncios publicitarios durante el evento. También pueden incluirse en esta categoría a los dueños de los equipos de la liga deportiva. En el tercer cuadrante se posicionarán los stakeholders que tengan menor influencia y menor interés. La empresa prestará una menor atención en ellos y solamente los mantendrá monitoreados. Por ejemplo, a las personas que no pertenecen a grupos u organizaciones participantes en el campeonato o aquellas que no tienen un interés por este deporte en específico. Y por último, en el cuarto cuadrante se sitúan los stakeholders que tengan menor influencia pero gran interés. Por lo tanto, no es necesario que la empresa preste gran atención en ellos, pero es importante que los mantenga informados. En este grupo podemos incluir a los operadores, como el comité organizador de todo el evento, y por otro lado, a los usuarios, como consumidores, espectadores, personas que adquieren los productos, y más. Además de identificarlos, es importante mencionar que esta matriz es un mapa activo. Se utiliza para indicar el tipo de relación y comunicación que debe desarrollarse con cada uno de los grupos de interesados. A su vez, es indispensable resaltar dos puntos a la hora de construirla. El primero es que este proceso es subjetivo, ya que depende del tipo de proyecto y de la cantidad y calidad de la información con la que se cuenta de todos los stakeholders. El segundo, la información no es estática, pues a medida que avance el proyecto, veremos cómo se reposicionan los diferentes elementos a lo largo de los 4 cuadrantes. Pueden surgir nuevos interesados. Los que inicialmente fueron identificados eventualmente podrían ser menos relevantes, o por el contrario, convertirse en un pilar clave del proyecto. Es por esto que la matriz debe mantenerse actualizada, de manera que permita desarrollar estrategias que gestionen adecuadamente sus intereses respecto al proyecto. A manera de conclusión, podemos decir que aunque no todos los stakeholders tienen el mismo peso
e importancia para la empresa o el proyecto, no se debe descuidar la atención y comunicación hacia ellos, pues sus opiniones, involucramiento y desempeño significan mucho para lograr el éxito o incidir en el fracaso de los resultados. Llegamos al final de este video y nos veremos muy pronto nuevamente para continuar por nuestro viaje por los 12 principios para la dirección de proyectos. Bueno, a través de el video que acabamos de observar, de una forma muy resumida, nos habló de las tareas que se deben aplicar en la planeación de la fase de licitación de requisitos, ¿sí? Nos habló de los interesados, en este caso, de los stakeholders, de los diferentes perfiles que existen, de los tipos de stakeholders que hay, primarios y secundarios, los que participan de una forma interna y externa. Vamos a conocer un poco más de cada una de estas tareas. Ya conocemos el concepto de stakeholder y cuáles son los tipos, ¿cierto? Y cómo funcionan. Entonces, ahora sí, empecemos a describir cada una de estas tareas. Vamos a empezar con la identificación de las fuentes. En la identificación de las fuentes, existe un conjunto de fuentes de requisitos en cada proyecto de desarrollo de software. Así, usuarios y expertos se abastecen de información detallada acerca del problema y necesidades del usuario. Los procesos y sistemas existentes representan también fuentes de requisitos, además de la documentación existente, como son los manuales, los formularios y los reportes. E incluso las especificaciones de requisitos anteriores pueden proveer información útil acerca de la organización y su entorno. En el proceso de esta actividad, ¿qué se identifica? Cuando hablamos en el proceso de la identificación de las fuentes de requerimientos, ¿qué se identifica? Se identifica los interesados relevantes, la documentación que se puede usar como fuente de información en los requerimientos y las fuentes de información externas. Este tipo de identificación de fuentes, ¿cómo se van a lograr? Estas se clasifican a través de fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Las fuentes primarias son las que se obtienen de manera de primera mano, donde se obtiene del protagonista o del testigo de los hechos. Estas fuentes contienen información original que ha sido publicada por primera vez y que no ha sido filtrada e interpretada o evaluada por ninguna persona más. ¿Y cuáles son las fuentes secundarias? Son las que son tomadas y reproducidas, pero ¿de quién? Fueron tomadas de la fuente primaria, por lo tanto, esta información ya fue modificada. Son las que contienen información sintetizada y reorganizada y están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Parte de datos preelaborados, como pueden ser datos obtenidos de anuarios estadísticos o de Internet o de medios de comunicación. Y las fuentes terciarias son las guías físicas o virtuales que contienen la información sobre las fuentes primarias. En este ejemplo están las bibliografías o las referencias de la información. Estas ya vienen siendo fuentes terciarias. ¿Y quiénes son los que nos proveen estas fuentes? Estas fuentes de requerimientos incluyen los propietarios del problema, o sea, los propietarios del problema son los que nos dan este tipo de información, ¿sí? Para poder resolver o obtener diferentes fuentes que nos permitan clasificar documentos o cualquiera que sea la fuente, pues para poder que esa planeación que nosotros vamos a realizar, poder saber qué técnica es la que nosotros vamos a utilizar para resolver ese problema. Bueno, ahora nos dice que
las fuentes de información, ¿cuáles pueden ser esas fuentes de información? O cómo nosotros las podemos hallar, o cómo las podemos lograr. Esas fuentes de información las podemos lograr a través de grabaciones audiovisuales, grabaciones auditivas, o a través de libros, artículos, prensa escrita, básicamente cualquier tipo de soporte que permita capturar y preservar la información para recuperarla luego. También a través de testimonios, relatos, reseñas, los ensayos de las páginas web, a través de listados bibliográficos o a través de grabaciones profesionales o ya sea grabaciones clandestinas o a través de fotografías. Todas este tipo son fuentes de información pues, que nos permiten nos permiten identificar las fuentes de requerimientos. Ahora vamos a hablar de los interesados, cómo se identifican los interesados del producto. Uno de los primeros pasos en el proceso de análisis e identificación de todas las personas relevantes que tienen un grado de interés en el proyecto, en este caso los interesados que son los stakeholders, son los individuos y organizaciones que están relacionados activamente en el proyecto del software. Tienen influencia directa o indirecta sobre los requisitos o sus intereses se ven afectados por el proyecto. En resumen, son grupos o individuos que están interesados en el producto del software que se está desarrollando y necesitan estar informados acerca del progreso o de los conflictos, cambios, prioridades del proceso de desarrollo del producto. Y estos stakeholders o estos interesados, recordemos, como nos decía el video, se clasifican en primarios y secundarios. Y existen también stakeholders que son internos y externos. ¿Quiénes son los primarios? Son aquellas personas indispensables para el correcto funcionamiento de la organización y tienen una relación económica directa con la empresa. Estos pueden ser sus socios, clientes y accionistas. ¿Y quiénes son los stakeholders secundarios? Son los entes que no participan directamente de la compañía, pero también son afectados por sus diferentes resultados. En este círculo se encuentran los competidores, el mercado y todas las personas en general que rodean este tipo de proyectos o el software. Bueno, a continuación se listan roles o los roles más generales de las personas involucradas con términos similares. Entonces, ejemplo, el líder del proyecto, el analista, el ingeniero de sistema, el programador, el probador, el administrador de bases de datos, todos estos perfiles quienes vienen siendo, son también interesados y vienen siendo también stakeholders, sino que cada uno de ellos pues está dentro, son stakeholders primarios, secundarios, dentro del proyecto o dentro de la empresa. Cada uno de ellos tiene un rol. Ejemplo, el cliente. La descripción del cliente es quien representa a la persona o organización que solicita la creación de un sistema a una área de desarrollo y quien lo paga. Es con quien se negocia el tiempo de desarrollo, el costo y el alcance del proyecto. Si puede ser o no, puede ser un usuario o no del sistema. ¿Y quién es el usuario? Son las personas que interactúan con el sistema, proporcionando información fundamental para el éxito del proyecto, ya que conocen y conviven con los procesos diarios. ¿Y quién es el líder del proyecto? La descripción del líder del proyecto por parte del equipo de desarrollo es el representante ante el cliente. Es la persona responsable de completar el proyecto exitosamente con los recursos dados. ¿Y quién es el analista? Su labor se enfoca en la ingeniería de requisitos y es la persona encargada de identificar, analizar, modelar y documentar. Además, establece un contacto directo con los usuarios y utiliza diversas técnicas de comunicación y de recopilación de información para lograr su objetivo. ¿Y quién es el programador?
La descripción del programador es la persona que, base a los requisitos recibidos de parte de los ingenieros de sistemas, el programador realiza la codificación para producir el sistema deseado. ¿Y quién es la persona que asegura la calidad? En este caso, pues viene siendo ¿quién? El evaluador, quien garantiza el cumplimiento del proceso y de los estándares del producto enfocado en los requisitos. Es la persona que verifica y valida para imprimir la calidad desde las primeras etapas de desarrollo. Paralelamente, prepara planes de prueba para esos requisitos de sistema. ¿Y quién viene siendo el arquitecto? Es el responsable del diseño de alto nivel y es clave a la hora de precisar los atributos de calidad del producto. Entonces, aquí nos dio un ejemplo de los posibles roles o los roles más utilizados dentro de un proyecto de software. Bueno, ahora vamos a hablar de la matriz de stakeholders, que está también en la planeación. Está aquí, está en el punto C, el tercer punto. ¿Qué es la matriz de stakeholders? Igual también la observamos en el video. Nos dice que la matriz de stakeholders es la utilización de esta herramienta de análisis permite clasificar a los involucrados en el proyecto según sus niveles de interés y poder sobre él, lo que facilita la priorización de los stakeholders más importantes para desarrollar las estrategias de gestión correspondientes. Entonces aquí nos dice la importancia de la matriz de los stakeholders en los proyectos de desarrollo. Aquí nos habla sobre el proceso de armado de la matriz, también lo miramos en el video, pero vamos a mirar un video muy pequeñito, el cual nos va a enfatizar sobre la construcción de esta matriz. Sí, bueno, entonces vamos a observar. Tenemos de forma breve otro tipo de clasificación de los stakeholders muy utilizada en las empresas y que sería en función de la importancia de las partes interesadas en el funcionamiento normal de la empresa. En base a esto, se clasifican en stakeholders primarios y secundarios. Así, los stakeholders primarios son aquellos que resultan imprescindibles para la compañía, puesto que tienen un vínculo económico directo con la misma. Dentro de esta categoría podemos distinguir los siguientes tipos. Los accionistas o shareholders son primarios, ya que facilitan el capital imprescindible para poner en marcha la empresa. Directivos son imprescindibles, ya que el crecimiento de la empresa está estrechamente ligado al buen trabajo que realicen estos directivos. Los trabajadores son también primarios, ya que aportan la fuerza laboral que necesita la empresa para poder ofrecer sus productos y servicios. Y por último, pero no menos importante, están los clientes. Como ya dijimos antes, son imprescindibles, debido a que los ingresos de la compañía dependen de los clientes. En cambio, los stakeholders secundarios son aquellos actores que no tienen un vínculo muy fuerte con la empresa, pero se ven afectados por la actividad de la misma, ya sea, por ejemplo, por su contaminación o por tener un cierto interés en la empresa. Esta categoría sería muy amplia, pero podemos destacar tres: la comunidad local y la sociedad, los proveedores y el Estado. Sin embargo, lo malo que tiene esta clasificación es que es muy general y puede que coincida con la situación de la empresa o puede que no. Por ello, es muy recomendable que la empresa analice cada uno de los stakeholders y realice un cuadro con 4 cuadrantes, donde los clasifique en función de la influencia que poseen sobre la empresa y el nivel de interés que tienen en la empresa. Este cuadro se denomina matriz de stakeholders. En el primer cuadrante se introducirán los stakeholders que tengan poca influencia y poco interés en la empresa. Esto hace que la empresa tenga que prestar una atención mínima sobre ellos. En el segundo cuadrante se colocan aquellos que tengan una gran influencia sobre la empresa, pero poco interés en ella. A la empresa le interesa tenerlos contentos, para que así no ejerzan una influencia negativa sobre la compañía. En el tercer cuadrante colocamos aquellos con poca influencia sobre la empresa, pero gran interés en ella. No será necesario prestar una gran atención sobre ellos. Con tenerlos informados será suficiente. Y por último, en el cuarto cuadrante, situamos a los stakeholders que tengan gran influencia y gran interés en el rumbo de la empresa. Claramente la compañía tendrá que centrar sus esfuerzos y atención en este grupo,
Un ejemplo claro serían los accionistas de la compañía. Y por último, veamos la diferencia entre los stakeholders y los shareholders. Por un lado, los stakeholders son personas interesadas en el negocio, pero no tienen la obligación de ser propietarios de dicho negocio. Por ejemplo, como ya hemos dicho antes, los trabajadores o los proveedores van a tener interés en la empresa, sin embargo, no son dueños de ella, ya que no poseen acciones o participaciones de la sociedad. Por otro lado, los shareholders son los propietarios del negocio, es decir, son los dueños de la empresa. Por ejemplo, si estamos ante una sociedad anónima y tú posees una cierta cantidad de acciones de esa empresa, te conviertes automáticamente en un shareholder, ya que al poseer acciones eres dueño de la compañía. Bueno, entonces ahí miramos de una forma muy detallada la parte correspondiente a la matriz, ¿sí?, de stakeholders. Igual aquí también nos hace una descripción de los componentes de la matriz de stakeholders, ¿sí? Nos dice que esta matriz está estructurada, en esta matriz se habla del stakeholder, o sea, el nombre con el que se identifica, o sea, la identificación del perfil, el tipo, en este caso, se identifica si el stakeholder desempeña un rol interno o externo dentro del proyecto, el objetivo o resultados, en este campo se enlistan los objetivos o resultados en que los stakeholders muestran interés o en aquellos en los que pueden influir de forma positiva o negativamente en las acciones. También, en este caso, las acciones identifican las acciones posibles con impacto positivo y negativo. En este caso son las acciones que pueden emprender los stakeholders y que pueden influir de forma negativa o positivamente en los objetivos del proyecto. Las estrategias, en este caso se hace un listado de acciones que se pueden emprender para obtener el apoyo necesario o evitar obstáculos por parte de los stakeholders durante la ejecución y conclusión del proyecto. Y por último, pues están las conclusiones, donde se realiza una síntesis sobre los puntos claves a considerar para gestionar de manera efectiva las especificaciones de los stakeholders, como son las conclusiones. Estas conclusiones se obtienen de analizar y sintetizar toda la información vertida en quién, en la matriz de stakeholders. Bueno, entonces aquí ya nosotros desglosamos ciertos puntos que fueron la identificación de fuentes, identificación de interesados del producto y la realización de la matriz de stakeholders. Ahora vamos a hablar sobre las técnicas, vamos a hablar sobre las técnicas que ustedes pueden implementar para la licitación de requisitos. Entonces, aquí nos menciona unas técnicas. Dentro de las técnicas e instrumentos para licitar requisitos, como hemos mencionado anteriormente, está la entrevista. Aquí nos indica, nos da el concepto de la entrevista, cómo nosotros la podemos realizar. Entonces, nos da orientaciones de la preparación, de la realización y del análisis. Nos dice que hay varios tipos de entrevistas. Está la entrevista estructurada, la entrevista semiestructurada y la entrevista no estructurada. También nos habla de la técnica de encuesta, nos dice en qué momento utilizarla y qué tipos de encuesta existen. Hay tipo preguntas y tipo respuesta. Está la técnica de observación, también nos da la orientación de cómo aplicarla y nos dice que existe la observación pasiva y activa, donde la observación pasiva, el observador no hace preguntas, simplemente se limita solo a tomar nota y a no intervenir en el desempeño normal de las operaciones. Y en la observación activa, el observador puede conversar con el usuario. También nos dice que existen las sesiones grupales y nos explica en qué momento utilizar las sesiones grupales y como estrategia de utilización de las sesiones grupales se puede utilizar lo que son las lluvias de ideas y el método Delphi.
Bueno, vamos a mirar un video el cual nos detalla cada una de las técnicas e instrumentos para elicitar requisitos. La licitación de requisitos se lleva a cabo en dos contextos como, primero, sistemas antiguos, segundo, sistemas nuevos. Una propuesta para licitar los sistemas antiguos en las cuales se parte de nuevas funcionalidades, deficiencias en los sistemas antiguos y actualizaciones dadas a través de cambios en los procesos de negocios de las empresas, se puede hacer a través de familiarización con los sistemas antiguos para el buen entendimiento del contexto y a través de entrevistas a personas y grupos de personas, luego de contextualización con el negocio y el sistema antiguo. Para la licitación de los sistemas nuevos parten bajo algunas situaciones como, primero, tanto los desarrolladores como el cliente tienen claros los requisitos. Segundo, los desarrolladores no tienen claros los requisitos, pero el cliente sí. Ni los desarrolladores ni el cliente tienen claros los requisitos. Los desarrolladores los tienen claros, pero el cliente no. Para la situación en que ambas partes conocen los requisitos, se utiliza un método de encuesta para licitar. Este cuestionario es utilizado cuando, primero, el número de personas es grande. Segundo, se necesitan respuestas a problemas ya identificados y específicos bien definidos. Tercero, se quieren resultados específicos. Durante la preparación del formulario se deben tener en cuenta que, primero, debe ser un cuestionario pequeño de 10 a 15 preguntas máximo, ya que las personas tienden a cansarse, perder el interés y desenfocarse con más preguntas. Segundo, estimar el tiempo necesario para las preguntas y gestionar un ambiente propicio en esta actividad. Tercero, formular preguntas libres de ambigüedades. Cuarto, antes de formular preguntas, estar seguros que se necesitan las respuestas para no generar información sin sentido. Quinto, listar todas las preguntas. Una vez los requisitos y preguntas están listos, crear un plano cartesiano con los requisitos en el eje X, las preguntas en el eje Y. Identificar qué preguntas se están cumpliendo para que requisitos al final se descartan las preguntas que no están asociadas. En la situación en que los desarrolladores no tienen claros los requisitos, pero el cliente sí, se pensaría en que es una situación común y se podría levantar la información con algunas reuniones. Pero, como los desarrolladores no conocen el contexto ni los requisitos del proyecto, muchas de estas reuniones serán en vano, puesto que los desarrolladores no podrían hacer preguntas concretas a los clientes. Y los clientes, al terminar de hablar, creerán que han sido suficientes la exposición de su situación. Pero el contexto ni los requisitos aún no están claros, lo que es realmente un problema. Bajo este punto de la perspectiva, la licitación podría ser así. Utilizar métodos de compilación para los datos de entrada y salida. Aquí se deben recopilar todas las necesidades de los clientes y tipo de documentos como formas y reportes de cualquier tipo. Esto para el análisis y compilación. El objetivo de este método es poder contextualizarse con el negocio sobre el cual se llevará a cabo el proyecto. Con esto se obtendrán bases para conversaciones y la construcción de otros métodos con más objetividad. Luego de estar contextualizados, se llevan a cabo reuniones de grupo en el contexto del cliente en las cuales se expresan todos los deseos mediante preguntas y respuestas. En este método es más valiosa la opinión de un grupo que la de un individuo. Si las reuniones de grupo deben ser llevadas en forma óptima, de no ser así, podría traer problemas como, primero, un pequeño número de participantes tomar el control de la discusión. O, segundo, algunos de los participantes no se entusiasman a hablar. Para evitar estas situaciones, se necesita un analista para promover la discusión. Se debe animar a los participantes a que se entusiasmen a la discusión. Al principio, pedirles que propongan algunos problemas cerrados y luego poco a poco convertirlos en cuestiones abiertas. Cuando los desarrolladores conocen los requisitos y el cliente no,
Aquí los métodos que se podrían utilizar luego de pedirle al cliente que defina lo que realmente quiere es prototipado y reuniones de discusión. Los prototipos de interfaces son construidos bajo la comprensión que tienen los desarrolladores o el ingeniero de requisitos sobre el proyecto y se utilizan para comunicarse con los clientes. Con este método, los autores podrían alcanzar a confirmar gradualmente los requisitos del proyecto, llevando a cabo los siguientes pasos. Comprensión de los requerimientos y de las herramientas de diseño. Los prototipos se presentan al cliente y se discuten, lo que conlleva a confirmar los requisitos o a descubrir nuevos. De forma incremental se analizan los requisitos, se mejoran o se adicionan nuevos. La continua interacción con este método logra el entendimiento y el acuerdo de los requisitos por parte de los dos actores. Luego del prototipado viene la reunión de discusión donde se llevará a cabo la comprensión del sistema y reglas de negocio, donde se solucionará el cómo implementar el modelo de prototipado. Allí también se podrían determinar nuevos requisitos del proyecto. Los desarrolladores desconocen los requisitos y el cliente también. Esta condición presenta grandes dificultades para la captura de requisitos y el mayor riesgo en el desarrollo del sistema. En esta situación se pueden utilizar los métodos de investigación y de escenarios. El método de investigación es colecta de requisitos a través de investigar el trabajo de otras empresas en el mismo contexto, técnica conocida como benchmarking. Observar sistemas similares, revisar los documentos del sistema actual o el anterior. Los escenarios permiten capturar la información del sistema de forma diagramada. Con la licitación de requisitos basada en escenarios, se trabajan lenguajes de modelado como UML, entre otros. Aquí se pueden usar diagramas como casos de uso de negocio, diagramas de actividades, diagramas de estado y más. La licitación lleva a cabo este método que se comienza estableciendo los actores del sistema y terminan estableciendo lo que el sistema puede llegar a ser, donde los casos de uso finalmente se convierten en piezas funcionales del sistema. Por último, con la licitación de requisitos, la cadena de producción del software comienza su ciclo con altos porcentajes de calidad, ya que la ingeniería de requisitos es tomada como un proceso y no como una actividad. Cabe resaltar que los métodos expuestos se pueden llegar a utilizar en cualquier combinación según sean las características del proyecto. Una buena adaptación de estas técnicas pueden acordar tiempos, reducir costos, mejorar la gestión del cambio y mantener un equipo de desarrollo armonioso, entre otros beneficios. Bueno, entonces, a través del video que acabamos de escuchar, de una forma rápida, nos habló un poco más profundo de las técnicas de instrumentos para la licitación de requisitos y en qué momentos ustedes pueden utilizarlas. Bueno, ahora devolviéndonos a la evidencia que ustedes van a entregar, ya conocimos el material de formación, lo observamos, ustedes después lo van a analizar bien y van a desarrollar el taller de técnicas de instrumentos para licitar requisitos. Entonces, ustedes aquí se les da un caso y de acuerdo a este caso van a dar respuesta, ¿sí? ¿Y cuáles son las respuestas? Nos dice que debe identificar los roles o personas a las que se les aplicará los instrumentos. Ustedes ya saben cuáles son los instrumentos. Cuando hablamos de instrumentos o técnicas, nos dice los instrumentos detallados para aplicar describir los instrumentos detallados para aplicar los roles, aplicar a los roles o a las personas. Entonces, tenemos que decir cuáles son los instrumentos y vamos a describir cómo, si escogieron la observación, entonces cómo se podría realizar esa observación. Si van a escoger la encuesta, entonces cómo podrían realizar la encuesta y colocan como algunos ejemplos de cómo sería esa encuesta. Y realizar la justificación de la selección de los roles o de las personas y sus respectivos instrumentos. Recordemos que cuando hablamos aquí de los roles o personas, ¿de quiénes estamos hablando? De
los stakeholders, los cuales están clasificados sean primarios o secundarios de acuerdo a la posición que se encuentren dentro de la empresa. Bueno, ahora, ¿cómo ustedes van a enviar esta evidencia o a través de qué medio? Para enviar la evidencia, ustedes vamos a volver a ingresar a la plataforma. Bueno, selecciono aquí, listo, el tipo de identificación, vuelvo a ingreso. Ingreso nuevamente al tecnólogo, el cual me encuentro inscrita, y me dirijo a fase análisis. De nuevo voy en actividad de proyecto 1, voy a guía de aprendizaje, y en la guía de aprendizaje, miren que aquí encuentro la actividad de aprendizaje, tiene un código en este caso, pero igual si ustedes no saben el código, simplemente lo despliego y aquí está el nombre del taller que ustedes van a desarrollar, el cual es taller de técnicas o instrumentos para elicitar requisitos. Ingresan en el link y en el momento que ustedes ingresen, aquí van a encontrar cuáles son los instrumentos de evaluación de esa evidencia y va a aparecer un espacio para que ustedes puedan enviar la evidencia también como tal. Es importante que esa evidencia sea enviada, que no se quede en borrador. ¿Por qué? Porque si se queda aquí en borrador, el instructor no va a poder observarla. Por lo tanto, no sabe pues, que usted le envió porque no le va a indicar aquí que está pendiente para calificar. Entonces, por eso, cuando usted le envíen, que por favor le dan el clic donde dice enviado para que quede al instructor, le aparezca pendiente por calificar y pueda obviamente realizar la respectiva evaluación. Otra parte importante, es importante que ustedes conozcan la guía de aprendizaje, porque en la guía de aprendizaje ustedes van a encontrar la información de esa evidencia que ustedes están desarrollando, también de cómo desarrollarla, a través de qué medio la deben enviar y qué debe contener esa evidencia. Entonces aquí doy un ejemplo, yo aquí la tengo descargada, entonces miren que aquí la guía que me indica, vamos a mirar, me da descripción como el material de formación que yo tengo que estudiar para realizar esa evidencia y me da una orientación de qué es lo que yo voy a desarrollar, cuáles son los elementos que debo tener en cuenta en el momento de entregar el documento o de generarlo y cómo lo voy a enviar. Siempre es importante que ustedes conozcan la guía de aprendizaje. Bueno, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Fechas de entrega. La fecha de entrega de la evidencia es hasta el 30 de septiembre. ¿Sí? Es importante, por favor, que ustedes entreguen las evidencias en los lazos de tiempo propuestos, que no dejen pasar esas fechas de entrega. ¿Por qué? Porque cada semana vamos a observar nuevas evidencias y se les va acumulando más trabajo. ¿Cómo pueden realizar la evidencia? Si la pueden realizar de forma grupal o individual. Sí, pueden trabajarla en grupo. Es más, yo los invito a que trabajen en grupo. ¿De cuántas personas pueden ser los grupos? De máximo 4 personas. Que si por uno u otro motivo no puede trabajar de forma grupal, no es obligatorio, es una opción. Pues si desea trabajar de forma individual, puede realizar de forma individual. Lo ideal es que trabaje en grupo, ¿sí? Todas las evidencias a partir de ahora, lo ideal es que las trabaje en grupo, pero no es camisa de fuerza como tal. Bueno, ahora sí voy a ceder la palabra. Álvaro Fernando, cuéntame, ¿qué inquietudes tiene? Álvaro Fernando, ¿lo escuchamos? Muy buenas noches. No le escuchamos, Álvaro. Bueno, continuamos con Robert Pérez. Cuéntanos, Robert. Muy buenas noches. ¿Qué pregunta tienes? Buenas noches.
Buenas noches, ¿me escucha, profe? Sí, señor, le escuchamos. Sí, Profe, cuéntanos. lo que pasa es que a mí me habilitaron la plataforma solamente desde este día lunes 23 y yo hasta hoy envié lo que era la infografía que estaban pidiendo sobre todo, sobre pues la primera semana. Entonces, pues Sí, la obviamente semana de inducción. sí, me salía que tenía 2 días de retraso y solamente hasta hoy pude hacerlo. Entonces, pues solamente quería era eso, informarle eso. Del resto, pues me quedó claro ya todo el tema del taller y Ah, desarrollarlo. bueno. Sí, señor. En cuanto, cabe resaltar, en cuanto a las evidencias de inducción, recuerden que el plazo es hasta el 29. No se dejen pasar de ese plazo porque después ya no reciben más evidencias, ¿sí? Entonces, en este momento, enfocarse mucho en la inducción. ¿Por qué? Porque si usted no me aprueba la inducción, no puede continuar en la formación. Entonces, sí o sí, se debe entregar las evidencias de la inducción en el lazo de tiempo propuesto. Ahora, como ustedes van a estar siempre cada semana en formación tanto del área técnica como del área transversal, cuando estén en el área transversal, por favor, démele mucha prioridad a las evidencias correspondientes a la parte transversal. ¿Por qué? Porque resulta que el transversal normalmente está una o 2 semanas con ustedes y ya no lo vuelven a ver más. Mientras que la formación técnica, el instructor ustedes lo tienen semana a semana, todas las semanas van a tener clases con él. Entonces es más fácil si de pronto para que les reciba una evidencia o para una explicación es mucho más fácil tener la comunicación. Mientras que el transversal da la orientación una semana o 2 semanas y ya entrega los resultados de evaluación y después para recuperar ese resultado de evaluación, pues ya es un poco complicado. No difícil, pero es un poco complicado tener la comunicación con el transversal. Es importante, por favor, también como recomendación, no se dejen atrasar un ejemplo que las personas que no hayan aprobado 3 transversales y estén atrasados también en la parte técnica, se les cancela la formación. ¿Sí? Si usted, un ejemplo, está atrasado en 2 transversales y en la parte técnica, lo más posible es que se le realicen cambio de ficha. Entonces, lo ideal, como les digo, punto clave, no se me atrasen en las transversales. Claro está, todo es importante, tanto el área técnica, en todo debemos de responder. Por eso es que yo los invito a que trabajen en grupo, ¿sí? Para que así ustedes, pues sea más fácil la entrega de las evidencias, no sea tan traumático. Bueno, el señor Roberto tiene todavía la manito levantada. ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, las personas que van participando van bajando la manito. Continuamos con Francisco Javier. Cuéntanos, ¿cuál sería la pregunta? Yo creo que todavía es un poco temprano para mi pregunta, pero quería preguntarte si ya se sabe del lenguaje de programación que vamos a manejar. No, esa parte todavía no. No, en este momento ustedes van a centrar en el área de análisis. Vamos a estar más o menos un tiempo aproximado de un mes, hasta aproximadamente el 27 de octubre, más o menos, finalizamos la parte de análisis y que ahí continúan con planeación. En planeación, ahí sí ya ustedes van a empezar a manejar un poco más de algunos lenguajes de programación, ¿sí? Lo cual lo van a realizar con una persona experta en esa área. ¿Cómo qué tipos de lenguajes? Sí, un ejemplo, JavaScript, ahí les hablan de JavaScript, pueden trabajar un ejemplo, les hablan de MySQL, de bases de datos, ¿sí? Pero en su debido momento. En este momento es un mes que nos vamos a centrar solo en la parte de quién, de análisis. Bueno, Francisco. También te quería decir que el compañero Álvaro dijo por el chat que no tenía el micrófono activado, así que puede que haga la pregunta por ahí. Bueno, listo. Gracias. Bueno,
Jorge Andrés, cuéntanos. Instructora, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los compañeros. Muy buenas noches. Listo. Bueno. Instructora, mire, tengo un par de preguntas. Una es respecto al cronograma. Que acabo de ver en la plataforma y dice que la fecha de entrega es hasta el 6 para la actividad de taller de técnicas e instrumentación hasta el 6 de octubre. Se acaba de dar una fecha límite del día 30, ¿correcto? Sí. Bueno, yo oriento que lo ideal es que ustedes lo entreguen al 30, les voy a decir por qué. Bueno, vamos a irnos aquí al cronograma. Listo, sería el lunes 30. El 6 de octubre ya sería dentro de ¿qué? Dentro de 15 días prácticamente, pero resulta que en la siguiente semana tenemos también sesión. Y en la siguiente semana vamos a mirar otra evidencia. ¿Sí? Y cada semana vamos a observar una evidencia. Entonces, yo los invito que para el 30, esta es una evidencia sencilla realmente, muy sencilla porque nos dan el caso, nos dan todas las orientaciones pues para desarrollar la evidencia, entonces no hay ningún inconveniente. La desarrollamos, el plazo de tiempos, el 30 de septiembre y dentro de 8 días, día miércoles, si Dios permite, en el mismo horario, estamos observando otra evidencia. Y siempre va a ser así, es una continuidad, es como si fuéramos abriendo un libro. Muchas de las evidencias son consecuentes a la anterior. ¿Sí? Sí, comprendo. En correlación con lo que me acaba de indicar, las sesiones se van a referir los días miércoles, es decir, que vamos a tener lunes y martes y prácticamente el miércoles, exactamente como 3 días, digamos, como para examinar la plataforma, mirar el material, ¿cierto? Pero, digamos, en mi caso, yo trabajo prácticamente demasiado tiempo horas del día, hay actividades que se deben hacer después del trabajo, digamos que el tiempo es de 2 a 3 horas máximo por día, ¿correcto? Hay posibilidad de que las sesiones sean inicio de semana para que tengamos el desarrollo de la semana para no, digamos, no perder los 3 días e ir adelantando trabajo. No es posible porque ustedes no solamente van a tener formación con el área técnica, ustedes van a tener también formación con el área transversal. Entonces, va a haber momentos que van a tener formación toda la semana, como cuando ustedes están ingresando, están asistiendo a la universidad, que tienen clases lunes, martes, miércoles, jueves con diferentes áreas. Entonces, en este caso, ya queda que el día jueves, en este horario, siempre van a tener la clase con su profesor técnico. La parte de análisis se las voy a orientar yo y la fase de planeación también otro de los instructores, pero en ese horario. Después ya se va a comunicar con ustedes un ejemplo, el transversal TIC, y él les va a indicar cuál va a ser el horario para él. Después se va a comunicar el transversal, un ejemplo de matemáticas, y él también va a indicar cuál va a ser el horario para esa transversal, y así sucesivamente. ¿Listo? Ok, instructora. Una última pregunta para cerrar ya el ciclo. Veo el material de formación y veo que hay 10 PDFs que contienen diferente información, incluyen las actividades de inglés, que en la inducción nos informaron que pues lo íbamos a desarrollar directamente con la plataforma de Sofía Plus. Sí, adicionalmente, bueno, todo este material de información que son de 10 PDFs y cada PDF tiene un contenido prolongado de información, es solamente para desarrollar la actividad que nos asignó el día de hoy. No. Mira que para realizar la evidencia que fue propuesta, ustedes solamente van a estudiar este módulo. Y este módulo tiene, vamos a mirar aquí en el menú, nos habla sobre el concepto de licitación de requisitos, planeación y las técnicas e instrumentos para licitar requisitos. Todavía no alcancé a explicar la parte de herramientas porque pues no está dentro de, no la vamos a mirar todavía, la parte de herramientas para la captura de requisitos ni herramientas de modelado, solamente desde el punto 1 hasta el punto 1.2.
Miren que ustedes ingresan aquí en el módulo Sí. Pero ese módulo está dentro y del cronograma, este módulo dentro de está, la facilitación de requisitos. sí, claro, este módulo usted ingresa, usted cuando ingresa a la plataforma le aparece este menú, ¿cierto? Anuncios, inducción, información general, cronograma, le aparece actividades iniciales y la fase análisis, que es la que acabamos de iniciar. Entonces, usted me le da clic en fase análisis. Listo. Sí, ahí Aquí en voy. actividad proyecto 1 encontramos el material de formación. Y aquí todos estos son los temas que ustedes van a observar en la fase análisis. Entonces, mire que es como, yo les comentaba, es como cuando ustedes van abriendo un libro. Y cada uno de Sí, estos módulos, hay módulos que pertenecen al área técnica y hay módulos que pertenecen, un ejemplo, a la transversal de inglés, ejemplo aquí comunicación oral y escrita, ¿cuál más? Y TIC, ¿sí? Entonces, listo. durante este mes, ¿cuáles van a ser sus posibles también profesores? Creo que es comunicaciones, inglés y TIC. Y con el área técnica sería la fase de licitación, análisis y especificación de requisitos, diagramas para la especificación de análisis de requisitos, o sea, es ir explicando cada uno de estos módulos. Y cada Claro, uno de estos comprendo, sí. módulos tiene una evidencia, la cual usted va a desarrollar. Ahora, que si usted desea ir avanzando en las evidencias o en los talleres, que también usted puede hacerlo, porque hay evidencias que realmente son muy sencillas, algunas es como de consultas, otras es como la de hoy, un caso, y de acuerdo a lo que está aquí en el libro, como es un capítulo que acabaron de abrir, lo leen para poder desarrollar la evidencia. Ahora, si usted desea ir avanzando, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a ingresar aquí en la guía de aprendizaje, y mire que aquí en la guía de aprendizaje están también todos los talleres que usted va a desarrollar, el nombre de los talleres. ¿Listo? Y cuando usted ingresa a cada uno de los talleres están los instrumentos de evaluación, o sea, lo que debe de contener el taller. Ahora, si usted desea conocer un poco más avanzado el desarrollo de esa evidencia en sí, qué es lo que el instructor requiere, usted ingresa aquí a la guía de aprendizaje, la descarga y busca específicamente el nombre de la evidencia. En este caso, taller de técnicas o instrumentos para la licitación de requisitos. Vamos aquí en la guía, buscamos el nombre del taller, aquí está. El taller de técnicas de instrumentos de licitación de requisitos. Aquí me dice que debo de estudiar la fase de licitación de requisitos y me plantea lo que debo realizar y lo que debo entregar y cómo lo debo enviar. ¿Listo? Y así sucesivamente para todas las evidencias que vamos a ir entregando. Listo, instructora. Muchísimas gracias por la aclaración, muy amable. Bueno, bueno. Andrés, tiene la manito levantada. Cuéntanos. Buenas tardes, profesora Sandra, ¿me escuchas? Muy buenas noches. Sí, Muy señor. buenas noches. ¿Cómo está? La Cuéntanos. pregunta es respecto a a la presentación de los trabajos, ¿qué tan estricto es? Si hay que presentarlas con normas APA 7 o simplemente los requisitos que mencionan de la introducción, de la presentación, o toca con normas APA y eso. Entonces No, quería no, no, no. profundizar en No, eso. normas básicas. Normas Ok, básicas, que sea un documento presentable, al menos que sea organizado y legible, ¿sí? ok, la parte Que de sea las normas APA agradable. es más adelante, me Ya imagino. cuando, como ustedes tienen que entregar, al final van a entregar un proyecto, pues que es el que ustedes van a sustentar. Ese proyecto va con algunos manuales, va con un informe, ¿no? Con un documento como tal. Al final sí, claro, deben de entregar un documento ya con las normas. Pero en este momento lo importante es que usted entregue un documento que sea organizado, legible, Sea agradable de leer. presentable. Sí, claro, al menos Listo, tenga muchas lo gracias. mínimo. Sí, señor. Bueno, Francisco Javier, tiene la manito levantada. Sí, soy yo. No, tenía una duda de cuando se hace los trabajos en grupo, ¿cómo se entregarían?
Cada uno individualmente Cada entrega uno individualmente. Si ustedes trabajan en grupo, en la portada colocan los integrantes, ¿sí? Con qué personas trabajaron, pero cada uno debe enviar el taller. Porque si no, no, pues, ¿cómo se le realizaría la calificación? ¿Listo? Y serían los mismos siempre trabajando, ¿no? Ejemplo, si en este momento usted dijo, oye, bueno, voy a trabajar con 4 de mis compañeros, entonces lo ideal es que los 4 son los que van a seguir trabajando durante la fase análisis, la fase planeación, hasta realizar la sustentación. Es lo ideal. Yo sé que muchas veces inician 4, pero por allá finaliza uno y después el uno que se queda quieto, se queda solito, dice, no, pues como los demás se retiraron, pues entonces yo también ya no continúo porque mi grupo se deshizo. No es de llegar tanto a ese límite. ¿Ya? Trabajan en grupo, pero pues si ya al final los del grupo no continuaron, pues continúa el aprendiz como tal, ¿no? ¿Listo? Profe, ¿y si el grupo se separa, uno se podría unir a otro? Sí, se puede unir a otro grupo. Pero lo ideal no es estar saltando de grupos, ¿no? Sino en el lazo del tiempo, pero sí puede unirse a otro grupo. Bueno, ¿fue clara la respuesta, Francisco? Sí, instructora. Gracias. Bueno, Edwin, David, tiene la manito levantada, cuéntanos. Sí, buenas noches para todos. Muy buenas noches. La pregunta es, digamos, ¿se pueden formar los grupos sin importar el número de ficha? Yo sugiero que sea la misma ficha, porque recordemos que tienen diferentes instructores técnicos. Entonces, lo ideal es que cuando su instructor va a revisar, va a calificar la evidencia, pues sea con una persona de la misma ficha, porque pues ya uno con el tiempo los va conociendo a ustedes y lleva el mismo proceso. Mientras que si usted está conmigo y va a trabajar con compañeros que estén en otra ficha, ¿yo cómo hago para saber cómo va el proceso de sus demás compañeros? ¿Sí? Mientras que si todos están conmigo, yo cuando estoy calificando, yo verifico y digo, hasta le puedo enviar un correo a Julanito. Julanito trabajó con Julanito, pero no me ha enviado el trabajo. ¿Sí? Estoy más pendiente, pero si está con otra ficha, no, porque no está dentro de mi plataforma. ¿Listo? Listo, sí, Bueno. señora, gracias. Bueno, Carlos Andrés, tiene la manito levantada. Cuéntame. Profe, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, señor. Sí, señor. Qué pena con usted, profe, es que por motivos de trabajo yo ingresé tarde y me da pena hacer una pregunta de pronto que de pronto usted ya ha contestado o que se vuelva repetitiva. Discúlpeme usted por eso. La pregunta es, ¿quién está encargado de crear los grupos de WhatsApp? Es que estaría interesado que yo estuviera Sí, van a ahí. existir unos grupos de WhatsApp, pero entonces cada instructor, recuerde que tiene a cargo una ficha, entonces cada instructor pues va a crear el grupo dependiendo de la ficha, ¿sí? Entonces, en el anuncio, o sea, los que están conmigo les llegará un anuncio con el grupo de WhatsApp. No es obligatorio la asistencia a los grupos de WhatsApp. En mi caso, el grupo de WhatsApp solamente es informativo, no es para que todos participen, solo para, como si fuera un tablero donde yo les estoy compartiendo. Siempre me gusta compartir como un paso a paso del desarrollo de la evidencia, donde les comparto muchas veces también las grabaciones sincrónicas o información. Es como un tablero, es un WhatsApp solo de divulgación de información. Puede pasar que... Qué pena. ¿Sí? Y lo otro es, ahorita estaba escuchando que se pueden hacer a grupos para qué, disculpa, qué pena. Para realizar las evidencias.
Pero si Sí, uno lo decide ideal hacerlo es que usted, solo, lo puede hacer. sí, puede trabajar solo, no es Ah, obligatorio trabajar en grupo. vale, muchas Es gracias. opcional. Solo que pues se aconseja, yo aconsejo que trabajen en grupo, ¿no? Pero no, si por diferentes motivos desea trabajar de forma individual, está bien, no hay ningún inconveniente. Muchas Bueno, gracias. ujú. Bueno, ¿alguien más tiene alguna una última pregunta? Bueno, pensaría que ya todas las... Andrés Pardo, cuéntanos, Andrés. Una pregunta rápida. ¿Los tres tutores manejan lo de trabajo en grupo? Sí, ujú, todos van a trabajar en grupo, pero entonces les recomiendo que se escojan personas de las mismas fichas. Listo, ¿Sí? gracias. Bueno, entonces espero pues que todo haya sido claro. Recuerden que las sesiones en línea quedan en todas las sesiones, indiferentemente que sea del área técnica o con un transversal, todas ustedes las van a encontrar en el espacio de sesiones en línea que está al final. Al final aquí. Miren que ustedes aquí también encuentran la parte de inducción, de pronto para las personas que no lograron ingresar en la inducción, aquí están las grabaciones y siempre va a haber un resumen. En el caso de la formación lectiva, que es la que acabamos de iniciar el día de hoy, ¿cómo lo vamos a colocar? Ustedes ingresan en sesiones en línea, van a encontrar una carpetica, ejemplo septiembre, y otra dentro de septiembre, una carpeta que va a decir competencia TIC, y ahí van a encontrar la sesión con la respectiva fecha y el resumen. Y así sucesivamente. Si es una competencia de TIC, entonces ahí aparece una carpeta que diga competencia TIC y dentro de esa competencia van a encontrar la grabación sincrónica con su resumen y de acuerdo a las fechas. Entonces va a haber ahora una de septiembre, después la carpeta del mes de octubre y así sucesivamente. Bueno, eso es todo por hoy. William tiene la manito levantada, cuéntanos. Wilson. Cuéntanos, Wilson. Buenas noches. No le escuchamos. ¿Nos puede hablar un poquito más duro? Porque casi no le escuchamos. Profe, tenía una inquietud referente al tema de las evidencias que usted dijo que unas eran transversales y no da más tiempo. ¿Era que me puede dar más claridad de esa parte, por favor? Sí, resulta que ustedes en la formación es como cuando ustedes están en la universidad, cuando ustedes estaban, no sé, en el colegio. Ustedes tienen diferentes áreas, tienen matemáticas, inglés, comunicaciones, sociales. Igual pasa acá. Tienen diferentes áreas, ¿sí? Esas transversales igual, algunas van a tener clases los días lunes, martes, en diferente horario. Todas las clases no van a ser en horario en la noche. Van a haber transversales que el horario es a las 7 de la mañana. No es obligatorio asistir a la sesión sincrónica, pero sí es obligatorio escuchar la sesión sincrónica. Entonces, si por X de motivo no logró asistir a la sesión sincrónica, usted cuando llega a casa, que tiene el espacio, ingresa en sesiones en línea, escucha la grabación y a través de la grabación puede identificar cómo realizar la evidencia. ¿Listo? Para cada transversal existe un instructor diferente. ¿Y qué les recomiendo? Mucho cuidado con las transversales. ¿Por qué? Porque las transversales normalmente es una semana, 2 semanas y se termina la competencia. Entonces, si tienen una transversal, finalicen 2 semanas, por favor, estar muy atentos y enviar las evidencias en esas 2 semanas, porque si pierden esa transversal después para volverla a recuperar, pues es un poco difícil encontrar al transversal. ¿Listo? Mientras que con su técnico, sí lo están siempre mirando cada semana. Es más fácil recuperar la evidencia. ¿Listo? Wilson.
para saber cuál hay. Fue claro. Bueno. Jorge Andrés, cuéntanos. Instructora, una última pregunta. ¿Usted será administrador del programa de formación o solamente para la fase de análisis? Solo para la fase de análisis. En planeación va a ser otro instructor y así sucesivamente. Muchas gracias. Bueno, entonces dejamos hasta ahí. Me regalan una manito de que todo fue correcto, fue claro. Gracias por y que pasen una feliz noche. Ya les estaré compartiendo la grabación sincrónica y el link del grupo de WhatsApp para las personas que están conmigo. Bueno, que descansen, feliz Muchas fin de gracias, semana. profesora. Buenas noches. Hasta luego, Buenas muchas noches. gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, hasta luego.